Prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver la vida. Un empresario exitoso, 2 hijos distantes y una oportunidad inesperada de redimir lo irremediable. Cuando el pasado golpea la puerta, la única opción es enfrentarlo. ¿Qué harías si tu mayor fracaso se convirtiera en tu oportunidad de redención? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te lo vas a perder? Eduardo Martins nunca fue de los que miraban atrás. A sus 42 años ostentaba el título de empresario exitoso, propietario de una reconocida agencia inmobiliaria, referente en el mercado. Su nombre era sinónimo de eficiencia y ambición, pero en el fondo no era más que un hombre acostumbrado a vivir con el piloto automático. Las reuniones interminables, los contratos millonarios y los viajes internacionales eran un escudo conveniente contra cualquier tipo de introspección. Su apartamento en el centro estaba impecable, un reflejo de su propia rigidez. Muebles minimalistas, tonos neutros, sin fotografías ni recuerdos, visibles. Todo en él estaba meticulosamente calculado para no dejar lugar a lo inesperado ni a la emoción. Pero esa mañana, una llamada telefónica hizo que algo se quebrara dentro de él. La voz del abogado del padre era firme pero distante, como si también supiera que Eduardo no tenía tiempo ni paciencia para el sentimentalismo. Su padre había muerto, así de simple. La información llegó seca, directa y sin rodeos. No hubo mención de lágrimas, anhelo o cualquier intento de suavizar el golpe. Edward escuchó, asintió y colgó. No sintió nada inmediatamente, solo alguna molestia ocasional, como cuando notas una grieta en el vidrio, demasiado pequeña para ser un problema, pero imposible de ignorar. Luego llegó el detalle que lo cambió todo. La herencia incluía la antigua granja de la familia, pero había una condición. Para que fuera suyo, Eduardo necesitaría pasar un mes entero allí, junto a Lucas y Gabriel, sus hijos. Releyó la cláusula varias veces, intentando encontrar alguna escapatoria. ¿Un mes entero? Fue absurdo. Eduardo no era el tipo de hombre que se tomaba vacaciones, y mucho menos para esconderse en un lugar que no había visitado en décadas. Para él, el lugar era apenas un recuerdo polvoriento de una infancia que nunca quiso volver a visitar. Además, estaban Lucas y Gabriel, 2 adolescentes que a todos los efectos eran casi desconocidos. Sabía sus tallas de ropa y fechas de nacimiento porque necesitaba esa información para los regalos navideños. Ella también sabía que a Lucas le gustaba el fútbol y a Gabriel la música, porque Carla se aseguraba de mencionarlos en sus breves conversaciones sobre la pensión. Pero, más allá de eso, nada. Y ahora, de repente, esperaban que viviera con ellos cara a cara durante 30 días. Esa misma noche, Rafael apareció en su apartamento. Siempre que surgía una crisis, ya fuera una negociación complicada o un problema personal que Eduardo no sabía cómo manejar, era Rafael quien aparecía con 2 botellas de cerveza y una mirada que decía: «Puedes fingir que no te importa, pero yo sé que sí». Y esa noche, Eduardo ni siquiera necesitó explicaciones. «Me enteré de lo de tu padre», dijo Rafael dejándose caer en el sofá, «y me enteré de la condición». «¿Ya te decidiste?» Eduardo tomó un sorbo de su cerveza, sin responder. «Podrías simplemente negarte, ¿sabes? Renunciar a la herencia y seguir con tu vida. Pero si solo fuera por el dinero, no te importaría tanto». Eduardo se rió por la comisura de los labios. Una risa sin humor. «¿Y entonces qué crees que es?» Rafael se encogió de hombros. «Tal vez esta sea tu última oportunidad de hacer las cosas de manera diferente». El viaje hasta el lugar transcurrió en silencio. Eduardo conducía mecánicamente, con la mirada fija en la carretera, mientras Lucas y Gabriel iban en el asiento trasero, inmersos en sus propios mundos. Lucas estaba jugando con su teléfono celular, con los auriculares colgando de su cuello, lanzando miradas furtivas a su padre, como si
tratara de decidir si debía iniciar una conversación. Gabriel, por su parte, mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, como si estuviera allí contra su voluntad. La incomodidad era palpable, una barrera invisible que ninguno de los tres sabía cómo romper. El GPS decía que estaban a 10 minutos de su destino y Eduardo sintió una extraña opresión en el pecho. Fue una mezcla de nostalgia y malestar, como si volviera a un lugar en el que nunca más quería estar. Cuando finalmente llegaron, la visión del lugar lo golpeó como un puñetazo. La casa de madera parecía más pequeña de lo que recordaba, pero todavía tenía ese mismo aire de resistencia, como si desafiara al tiempo a derribarla. El viejo porche crujía con el viento y el olor a tierra mojada llenaba el aire, trayendo recuerdos que Eduardo prefería mantener enterrados. Lucas fue el primero en bajar, curioso, mientras Gabriel se quedó atrás, esperando que Eduardo diera el primer paso. ¿Es aquí donde creciste? Lucas preguntó, ajustándose la mochila sobre los hombros. Edward tardó unos segundos en responder. Sí. La palabra salió seca, casi cortante. No quería insistir en ese tema, pero mientras miraba a sus hijos allí, de pie en el umbral de un pasado que había evitado durante tanto tiempo, supo que no podía huir para siempre. La primera noche en la granja fue extraña, llena de silencios y gestos mecánicos. Eduardo organizó sus cosas en la antigua habitación que una vez fue suya, sin saber exactamente cómo sentirse al ver que casi todo seguía igual. Los muebles rústicos, el olor a madera, incluso la ventana que crujía al abrirse. El tiempo había pasado, pero ese lugar parecía congelado. En la habitación de al lado, Lucas y Gabriel se instalaron sin mucho entusiasmo. «Internet aquí es horrible», se quejó Gabriel, dejando caer su celular sobre la cama con un suspiro irritado. Lucas, por su parte, intentó verlo como una aventura. «Podemos explorar mañana, ver qué hay por aquí», sugirió, mirando a su hermano, quien simplemente se encogió de hombros. Eduardo desde el pasillo escuchó todo. Era extraño estar allí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para reparar el daño que causaste? Un padre ausente y 2 hijos heridos afrontan un mes de convivencia que lo cambiará todo. A la mañana siguiente, el café fue silencioso. Eduardo estaba sentado a la mesa con sus hijos, pero la conversación no fluía. Intentó romper el hielo. ¿Dormiste bien? Lucas asintió con una pequeña sonrisa, pero Gabriel simplemente negó con la cabeza con indiferencia. Eduardo no insistió. En su mente, todo lo que tenía que hacer era ofrecer comodidad material para que las cosas encajaran. Así que esa tarde salió y regresó con un regalo. Un videojuego de última generación, el mejor del mercado. «Pensé que podría gustarte», dijo, dejando la caja sobre la mesa. Lucas estaba emocionado, pero dudó mientras miraba a su hermano. Gabriel, por su parte, ni siquiera ocultó su disgusto. «¿Crees que esto soluciona algo?». La pregunta quedó en el aire como un golpe inesperado. Eduardo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que el dinero no podía comprar la presencia. El día continuó pesado después de la reacción de Gabriel. Eduardo se encontró atrapado entre la irritación y una extraña sensación de impotencia. Nunca había sido bueno con las palabras. Nunca había sabido demostrar afecto de la manera adecuada y ahora parecía que cualquier cosa que hacía solo ampliaba la brecha entre él y sus hijos. Lucas, tratando de aligerar el ambiente, sugirió que armaran el videojuego juntos, pero Gabriel salió de la habitación antes siquiera de escuchar la respuesta. Eduardo se quedó allí, sintiendo el amargo sabor del fracaso. Rafael siempre decía que necesitaba aprender a escuchar, pero ¿cómo podía escuchar algo que le dolía tanto? Se había enterrado en el trabajo durante años para evitar este tipo de confrontación,
y ahora se enfrentaba a un muro que no sabía cómo derribar. Más tarde, mientras caminaba por la propiedad, Eduardo se encontró observando a Gabriel desde la distancia. El niño estaba sentado en la valla, pateando el aire con los pies, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Le recordaba a Edward a la misma edad, la misma mirada distante, la misma postura cerrada. Pero a diferencia de lo que les pasó a él y a su padre, Eduardo no quería que esa historia se repitiera. Respiró profundamente y se acercó. «¿Sabes? Cuando tenía tu edad, solía sentarme ahí», dijo, tratando de sonar casual. Gabriel no respondió, solo dio una mirada sospechosa. Eduardo continuó. «Yo también pensaba que nadie me entendía, que nada de lo que dijera serviría de algo». Esta vez, Gabriel miró hacia el suelo con la mandíbula apretada. No fue una invitación a la conversación, pero tampoco un corte definitivo. Y, por primera vez, Eduardo se dio cuenta de que el acercamiento no vendría de grandes gestos, sino de momentos como ese, pequeños e inesperados. Esa noche, Edward tardó un rato en conciliar el sueño. Acostado en la cama de madera que una vez fue demasiado pequeña para él, miró al techo como si buscara respuestas. El sonido de los grillos afuera y el viento frío que soplaba a través de la ventana mal cerrada lo transportaron a su infancia, cuando pasaba sus vacaciones allí, corriendo por el patio y trepando a los árboles. Pero junto con los buenos recuerdos vinieron los difíciles. La mirada severa de su padre, las conversaciones interrumpidas por la rigidez, la sensación constante de que nunca era lo suficientemente bueno. Se dio vueltas en la cama, intentando alejar esos pensamientos, pero no podía ignorar la verdad. Estaba repitiendo los mismos errores. Solo se dio cuenta de que se había quedado dormido cuando se despertó sobresaltado por el sonido de un trueno. Se levantó y se dirigió a la ventana. La lluvia caía con fuerza sobre la granja y en medio del viento vio una luz tenue que provenía del granero. Él frunció el ceño. ¿Quién estaría allí en ese momento? Cogió un abrigo y se fue. El barro se pegó a sus costosos zapatos, una molestia menor comparada con la curiosidad y el malestar mayor que crecía en su interior. Cuando abrió la puerta del granero, encontró a Gabriel sentado en un fardo de heno, sosteniendo un viejo cuaderno en sus manos. Los ojos del niño se abrieron de par en par cuando lo vio allí. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó defensivamente. Eduardo ignoró la pregunta y se acercó. «No pude dormir, vi la luz y vine a ver qué era». Gabriel apretó el cuaderno contra su pecho, como si estuviera protegiendo algo preciado. Eduardo reconoció ese gesto. Él mismo hizo lo mismo cuando intentó ocultar su dolor al mundo. «Si quieres que me vaya, lo haré», dijo, y para su sorpresa, Gabriel dudó. Después de unos segundos murmuró: «Lo que sea». Fue lo más parecido a una invitación que Eduardo recibiría jamás. Eduardo banco de madera a unos pasos de Gabriel, sin presionarlo. El olor a heno mojado y el sonido de la lluvia en el techo creaban una atmósfera casi íntima, a diferencia de las frías discusiones dentro de la casa. Por un momento, simplemente se quedaron en silencio. Eduardo observaba los dedos de su hijo tamborileando en el cuaderno, como si hubiera una guerra en su interior. «Escribí mucho cuando era más joven», dijo Edward, rompiendo el silencio con cautela. Gabriel no respondió, pero tampoco lo interrumpió. «Nunca se lo enseñé a nadie. No sé, me pareció que si lo escribía todo tendría sentido». Le dirigió al niño una mirada discreta y notó un breve arco de su ceja, una mínima señal de curiosidad. «¿Y lo hizo?», Gabriel preguntó sin mirarlo. Edward dejó escapar un breve suspiro, casi una risa sin humor. «No, pero al menos me ayudó a no sentirme tan sola». Gabriel permaneció en silencio un rato más, mirando al suelo, como si procesara esa respuesta. Luego, sin previo aviso, abrió el cuaderno y lo empujó hacia Edward. Las páginas estaban llenas de palabras garabateadas, oraciones sin terminar
y pasajes subrayados. Edward dudó por un momento antes de coger el cuaderno. Fue un gesto pequeño, pero de enorme significado. Una invitación a un territorio que hasta entonces le había sido inaccesible. Mientras leía, reconocí fragmentos de lo que Gabriel sentía. El dolor enmascarado por la ironía, la ira traducida en metáforas, el deseo de ser escuchado sin tener que decir nada. «Bien», dijo Eduardo devolviéndole el cuaderno. Gabriel simplemente se encogió de hombros, pero había algo diferente en él. Se había roto una barrera. No está roto, todavía no. Pero Eduardo sabía que cuando se trata de reconstruir vínculos, a veces un solo gesto sincero puede ser el comienzo de todo. Un hombre exitoso, un pasado olvidado y una decisión que podría destruirlo todo. ¿Hasta dónde llegarías para arreglar lo irreparable? Al día siguiente, Edward se despertó antes del amanecer. El olor a café recién hecho provenía de la cocina, mezclado con el característico aroma amaderado de la casa. Sintió un cansancio diferente, no físico, sino mental, como si cargara con un peso que nunca antes había notado. Cuando bajó las escaleras, encontró a Lucas sentado en la mesa, distraído con su celular, y a Gabriel a su lado, garabateando algo en su cuaderno. La escena parecía normal, pero para Eduardo había allí una nueva capa. Un detalle sutil pero crucial. Gabriel estaba allí, no encerrado en la habitación ni lejos en el granero, solo allí, presente. Edward se aclaró la garganta antes de sacar una silla. ¿Durmieron bien?, preguntó con la voz todavía un poco ronca. Lucas se encogió de hombros y respondió con un prolongado «sí». Gabriel no dijo nada, pero tampoco se levantó y se fue. Pequeñas victorias, pensó Eduardo. Después del café, Lucas sugirió una caminata hasta un arroyo en la parte trasera de la propiedad. Eduardo dudó, pero aceptó. En el fondo, sabía que estas eran las oportunidades que necesitaba aprovechar. El camino era estrecho y lleno de ramas, y cada paso hacía que Eduardo sintiera lo lejos que se había alejado de ese lugar y de su propia esencia. Lucas hablaba sin parar, entusiasmado por todo, desde los juegos que le gustaban hasta las historias que escuchaba en la escuela. Eduardo intentó seguirle el ritmo, aunque su mente seguía estancada en la conversación con Gabriel de la noche anterior. Fue entonces cuando notó lo más inesperado. Gabriel caminaba junto a ellos, sin parecer forzado o molesto, solo caminando. Cuando pasaron junto a un árbol marcado con grabados antiguos, Gabriel señaló: «Mi abuelo hizo esto aquí». Decía que cada rasguño era un día especial para él. Eduardo tocó la corteza del árbol, sintiendo las marcas bajo sus dedos. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo en voz baja: «Nunca me dijo eso». El resto del paseo estuvo marcado por un silencio confortable, algo que Eduardo no imaginó que sería posible con Gabriel. Llegaron al arroyo y Lucas, como de costumbre, se lanzó al agua, riendo mientras intentaba recoger piedras para hacer olas. Gabriel, por otro lado, estaba sentado en la orilla del río, observando los peces moviéndose en la corriente. Eduardo se quedó a su lado sin saber qué decir. El sonido del agua fluyendo parecía envolver todo a su alrededor, pero había algo más allí, una paz que Eduardo aún no había podido apreciar. Se sentó junto a Gabriel, con la mirada fija en el agua que fluía. «¿Sabías que mi padre, cuando era más joven, pasaba mucho tiempo aquí?», preguntó sin esperar una respuesta inmediata. Gabriel miró hacia arriba, desconcertado, pero no dijo nada. «Recuerdo que nos trajo a pescar aquí, y yo siempre lo hacía todo mal, pero él nunca me corregía». Eduardo miró a su hijo tratando de comprender su mirada. Era como si supiera que no necesitaba corrección, solo alguien a mi lado. Gabriel pareció procesar esas palabras con más cuidado del que Eduardo esperaba. El silencio volvió a apoderarse de todo, pero ya no era el mismo silencio distante de antes. Fue una especie de conexión silenciosa, un entendimiento silencioso entre padre e hijo.
Eduardo no estaba seguro de qué había cambiado, pero sentía que algo importante estaba sucediendo. De repente, Gabriel lo miró y casi imperceptiblemente dijo: «Solía venir aquí con mi madre. A ella le gustaba pescar. Me enseñó a esperar, a comprender lo que el agua puede hacer». Eduardo observó al niño. Las palabras no eran grandes, pero estaban cargadas de algo que él sintió era un gesto de confianza. Un paso tímido, pero genuino, hacia la aceptación de que tal vez había más entre ellos de lo que había imaginado. En los días siguientes, algo dentro de Eduardo parecía haber cambiado. La distancia emocional que siempre había mantenido era más difícil de sostener ahora. Los pequeños gestos empezaron a multiplicarse. Se ofreció a ayudar a Lucas con su tarea, algo que nunca haría antes, y, para su sorpresa, el chico aceptó con una pequeña sonrisa. También empezó a pasar más tiempo con Gabriel, pero de una manera más atenta, más presente. Durante un recorrido por la propiedad, Gabriel lo sorprendió al preguntarle sobre el trabajo de Eduardo, algo que nunca antes le había interesado. «¿Te gusta lo que haces?», Gabriel preguntó, mirándolo con genuina curiosidad. Edward pensó por un momento antes de responder, sintiendo que la pregunta perforaba la barrera que tanto luchaba por mantener. «A veces», dijo, «pero al final lo hacemos solo por hacerlo, ¿no? A veces lo que realmente queremos es estar con la gente que importa». Gabriel no respondió de inmediato, pero Eduardo sintió el peso de esas palabras. Una manera de decir algo que hasta entonces nunca había podido decir. La sensación de cambio se intensificó, pero también trajo dudas. ¿Cómo afrontar lo que estaba pasando entre él y sus hijos? ¿Era demasiado tarde para reconectarnos? Eduardo sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ya no. Podía ignorar el dolor que compartían los tres. Un dolor que, en lugar de separarlos, ahora los acercaba. A medida que se acercaba el día de la partida, la expectativa de un final feliz todavía parecía lejana. Pero por primera vez, Eduardo se sintió más dispuesto a intentarlo. En la última cena, antes de partir, decidió hacer algo sencillo, pero lleno de inmenso significado: preparar la comida con sus propias manos. No una cena lujosa ni un plato caro, sino algo que sabía hacer bien. Un plato sencillo, pero hecho con el tiempo y el cariño que sus hijos necesitaban sentir. Mientras cortaba las verduras, pensaba en todo lo que aún le quedaba por aprender y se preguntaba si algún día podría ser el padre que necesitaban. La cena fue sencilla, pero los tres se sentaron juntos, sin prisa por irse. La mesa, iluminada únicamente por la suave luz de una vela, aportaba una sensación de intimidad que Edward nunca había experimentado antes. Durante la comida nadie habló mucho, pero había algo reconfortante en el silencio. Lucas comía lentamente, observando a su padre con una mirada que, si bien seguía siendo cautelosa, ya no era crítica. Gabriel, a su vez, parecía más tranquilo, incluso un poco más presente. Tomó el postre con las manos, algo que normalmente nunca haría. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que realmente veía a sus hijos, sin las máscaras, sin las paredes. Cuando terminaron, Eduardo no supo qué decir, pero fue Carla, que se había unido a ellos para la comida, quien rompió el silencio. «Entiendo la diferencia», dijo, mirando directamente a Edward. «Lo estás intentando». Aquella frase, tan sencilla, tenía un peso inmenso. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Hasta ese momento pensaba que la reconciliación era algo grandioso, un momento de grandes palabras y gestos, pero no fue así. Eso fue todo. Estar allí, intentarlo. Miró a Carla y, sin saber qué hacer con la emoción que la invadía, simplemente dijo: «Lo siento, Carla». Fijamente ella lo miró, sus ojos todavía cautelosos, pero también con una suavidad que no había visto en mucho tiempo.
Estás empezando a entender lo que realmente importa, dijo, con una ligereza que de alguna manera parecía curativa. No hubo un perdón inmediato, sino una aceptación silenciosa de que tal vez las cosas podrían empezar a cambiar. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una extraña sensación de alivio. No era felicidad, sino algo más suave y tranquilo. La sensación de que, al menos por ahora, ya no intentaba llenar el vacío con cosas que no tenían significado. Era una paz que surgía del simple acto de estar presente. Lucas y Gabriel estaban explorando la propiedad, y Eduardo se encontró caminando lentamente por los terrenos, observando los árboles antiguos y los signos del tiempo en la casa que una vez fue su hogar. El viento suave y el sonido de la naturaleza parecían hacerle más consciente del espacio que antes había ignorado. En cada rincón no solo veía el pasado, sino el potencial para algo nuevo. Algo que pudiera construir, no con dinero ni prestigio, sino con pequeñas acciones cotidianas, con tiempo dedicado a los demás. Sintió el deseo de hacer más, de transformar esa propiedad en algo más que un legado de riqueza material. Mientras caminaba, sonó su teléfono. Era Rafael. ¿Tienes unos minutos?, su amigo preguntó con voz ligeramente preocupada. Por supuesto, respondió Eduardo deteniéndose frente a un árbol viejo y tocando su corteza con las yemas de los dedos. ¿Pasó algo? Rafael, al otro lado de la línea, pareció dudar un poco antes de hablar, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Solo quería decirte que estoy viendo un gran cambio en ti, Eduardo. Algo que no veía antes. Pero no es fácil. Lo sabes, ¿verdad? Eduardo sonrió suavemente, sintiendo un calor en el pecho al escuchar la voz de su amigo. Lo sé, dijo con un suspiro. Lo sé. A medida que se acercaba el final de su estadía, Eduardo sabía que no sería fácil volver a su rutina. Las cosas no se iban a solucionar de la noche a la mañana. Aún llevaba consigo los ecos de los errores que había cometido, pero ahora había algo diferente en su mirada. Cuando miró a Lucas y Gabriel, no solo vio niños distantes, sino dos jóvenes que también intentaban comprender lo que había quedado atrás. En su último día en la granja, decidió hacer algo que hasta ese momento nunca hubiera pensado en hacer: reunir a su familia y hacer algo sencillo, pero simbólico. Juntos, con Carla a su lado, comenzaron a limpiar el jardín. No había urgencia, no había prisa por terminar. La idea era estar ahí, juntos. Y Eduardo sintió algo nuevo al ver a sus hijos a su lado, trabajando, riendo y hasta quejándose de vez en cuando, pero compartiendo ese momento de manera genuina. Estaban construyendo algo más que un jardín. Estaban plantando las semillas de una nueva dinámica familiar. Cuando cayó la tarde y el sol se despidió proyectando su luz dorada sobre la finca, Eduardo sintió ligero peso en el pecho. El futuro todavía era incierto, pero ya no temía tanto lo que estaba por venir. Habló con Carla unos minutos, le agradeció su paciencia y con un gesto sencillo le dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero intentarlo. Contigo, con los chicos, quiero intentarlo». Carla, con una sonrisa discreta, le dio un abrazo. Fue un abrazo sin promesas, pero lleno de esperanza. Al final, Eduardo supo que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo y lleno de desafíos, ya no estaba solo. Había dado el primer paso y eso significaba algo. En la última noche en la granja, Eduardo se sentó en el porche con Lucas y Gabriel. Por una vez, no hubo un silencio incómodo entre ellos. El viento fresco de la noche mecía las hojas de los árboles y el olor a tierra mojada traía un aire de tranquilidad. Lucas, espontáneamente, empezó a contar una anécdota divertida sobre un amigo del colegio, y Eduardo se rió con él, sin tener que forzar nada. Gabriel, por su parte, no dijo mucho, pero tampoco parecía tan cerrado.
De vez en cuando miraba a su padre y asentía, como si poco a poco aceptara su presencia. Edward sabía que no era un final perfecto y feliz, pero era real. Fue un comienzo. Antes de irse a dormir, llamó a sus hijos y abrió la puerta de la pequeña oficina de la casa. Sobre la mesa había un sobre. «Quiero mostrarte algo», dijo, entregándole la carta que había escrito a Gabriel y una nueva, escrita a Lucas. No son respuestas, no son justificaciones, son solo cosas que necesitaba decir. Lucas tomó el sobre con curiosidad, mientras Gabriel dudó un momento antes de tomar el suyo. Eduardo no les pidió que lo leyeran allí, ni esperaba una reacción inmediata. Pero cuando vio a Gabriel sosteniendo la carta con cuidado, como si fuera algo valioso, supo que había logrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: un lugar en el corazón de sus hijos. De regreso a la ciudad, Eduardo observaba el paisaje a través de la ventanilla del coche, algo en silencio, pero con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Al llegar a su casa, el lujo y la sofisticación de los muebles y objetos le parecieron menos imponentes. Ya no representaban el mismo valor que antes. Sus ojos recorrieron las paredes, que siempre habían estado decoradas para impresionar, pero ahora sentía un vacío en las cosas. Lo que realmente importaba, lo sabía, no estaba allí, sino en las personas con las que compartía su vida. Lucas y Gabriel, a pesar de sus cautelas, comenzaron a darle más espacio a su padre en sus días. No fue fácil, pero fue un comienzo. Se preguntó cuántas veces a lo largo de su vida se había olvidado del valor de las conexiones reales. Como el trabajo, el éxito y el dinero habían sido una distracción de lo que realmente importaba. En la última conversación con Rafael, reflexionó sobre todo lo vivido, sobre los errores y los intentos de cambiar. «Pensamos que todo cambiará de golpe», dijo Eduardo, «pero es en las pequeñas cosas del día a día donde realmente se produce el cambio, ¿no?». Rafael asintió con una sonrisa sabia. «Sí, el cambio no se logra con grandes gestos, sino con pequeñas acciones. Y tú, Eduardo, estás empezando a hacer las pequeñas cosas que realmente importan». Y así, con una mirada de renovada esperanza, Eduardo se dio cuenta de que, a pesar de haber perdido mucho tiempo, había una nueva oportunidad por delante. Una oportunidad de construir un legado que no estuviera hecho de oro ni de concreto, sino de algo más duradero: la capacidad de finalmente amar y ser amado. El verdadero éxito no reside en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de reconstruir lo que una vez estuvo roto. ¿Hasta dónde llegarías para redimir tu historia? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más contenido inspirador. Dale like, comparte y déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber qué piensas. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.